Me da mucho gusto tener la oportunidad de contar en el estudio esta mañana con la presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Juan Manuel Sánchez Rosales. Secretario, gracias por dedicarnos este tiempo. Muy buenos días. Muy buenos días, David. Muchas gracias por la invitación. Gracias a tu audiencia por darnos la preferencia de escucharnos y permitirnos expresar nuestras opiniones en torno a las preguntas de las que tienes inquietud. Yo le decía justo al darle la bienvenida cuando llegó aquí a nuestras oficinas y a nuestro estudio, que pues tienen grandes retos por delante, y quisiera arrancar preguntándole, pues llega, se encuentra con una Tijuana como la que yo creo que no le tengo que narrar porque lo platicamos todos los días, pero desde el punto de vista de un experto y del encargado de la seguridad pública en nuestra ciudad, ¿qué encuentra? ¿Qué tipo de diagnóstico es al que llega? Por lo menos en términos generales, porque yo sé que son temas muy complejos, que implica hablar de muchas variables, pero en un balance general, ¿con qué podremos arrancar si yo le pregunto sobre eso, sobre el diagnóstico de Tijuana en la actualidad en materia de seguridad pública, por supuesto? Bueno, primero que nada, nos encontramos con una Tijuana con esperanza, con la ilusión de que las cosas cambien. Como todo inicio de administración trae consigo un proceso de esperanza, de ánimo porque las cosas mejoren, y ese ha sido el propósito que nos ha animado para integrarnos al equipo de trabajo. ¿Qué encontramos en Tijuana? Un diagnóstico donde no se puede esconder la inseguridad, donde no se puede esconder el miedo, pero tampoco se puede esconder los multifactores que inciden en la seguridad del ciudadano. El primer factor es que estamos en medio de una crisis entre grupos vinculados a la delincuencia organizada. Y esa actividad expresamente no es la que le corresponde a la Policía Preventiva de Mexicali. Sin embargo, sí nos toca atender todo lo que ocurre en la calle, en lo que le impacta directamente en la integridad física y patrimonial del ciudadano. Y para eso hemos ido realizando el diagnóstico y nos encontramos dos aspectos. La primera, que había una descoordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno. La segunda, con un proceso de modificación continua en los ciclos sociales que se van dando aquí en Tijuana. Crece cada día más la indigencia, por lo tanto la indigencia trae consigo un grupo de elementos ciudadanos que en su búsqueda de sobrevivencia pues también incurren en el delito, sea para satisfacer necesidades primarias de sobrevivencia o para satisfacer sus vicios en los que han ido adicciones, claro, corriendo. El segundo aspecto que tenemos es la merma en los elementos de la Policía Municipal. Tenemos una merma muy considerable, de acuerdo a los estudios que nos basamos, puede ser el de Naciones Unidas o el estudio del Secretariado Nacional, pero tenemos entre 1,800 a 2,500 elementos menos en la Policía Municipal, lo cual se refleja necesariamente en la capacidad operativa para realizar los recorridos, las acciones preventivas. En otro aspecto que nos hemos encontrado es también la descoordinación dentro de la misma policía, ¿no? La policía tiene diferentes áreas que tienen que estar trabajando de manera coordinada, y encontramos también un desfase en los tiempos y en la comunicación interna. Creo que ese ha sido parte del problema en el tema de seguridad, la comunicación al interior, la comunicación al exterior, pero lo más importante es la comunicación con el ciudadano. El ciudadano requiere estar comunicado para saber qué debe de hacer, cómo debe de comportarse, cómo atender sus necesidades primarias de seguridad. Y en esta etapa en las que estamos cerrando, digamos, el diagnóstico, pero al mismo tiempo no nos estamos esperando a tenerlo. Estamos actuando ya de antemano, tomando acciones primarias, acciones operativas, acciones de proximidad y acciones en el proceso de prevención también. Hablemos, si me lo permite, secretario, entonces pues de esas acciones, porque creo que a todos nos va a quedar claro por lo menos dos cosas, entre muchas otras, que estamos viviendo una situación que no se puede resolver de un día para otro, que tenemos que pensarlo a largo plazo, pero que además no podemos resolver todas esas problemáticas al mismo tiempo. Y entonces ustedes también tienen que llegar a un momento en el que van a tener que decir qué es prioridad, con qué vamos primero y con qué vamos después. Entonces, en ese sentido, ustedes qué han considerado prioritario, y entonces pues cuáles son los principales retos a los que en este momento ya pues le están poniendo el ojo y las acciones. La pregunta es más que oportuna. ¿Qué es prioritario? En el escenario nacional, ¿dónde estamos como ciudad Tijuana?
en los homicidios. Eso es por lo que nos están viendo y midiendo en el ámbito nacional, los homicidios. Sin embargo, los homicidios no todos son producto de un daño al ciudadano per se. No son producto de un asalto, no son producto de un ataque directo al ciudadano. Muchos incluso de los decesos desafortunados que tenemos son personas que ni siquiera tienen identidad, que no sabemos quiénes son, porque a la hora de revisar no encontramos antecedentes de ellos en la vida comunitaria. Sin embargo, cuando le toca a un ciudadano que vive y reside, que es tradicional con sus familias aquí, la reacción es diferente. Claro. Entonces, eso es uno de los primeros elementos que tenemos, atender el tema del homicidio, pero solamente a partir de incrementar las acciones de prevención y de riesgo en las zonas donde hemos venido ubicando que se suscitan este tipo de eventos. Pero no los podemos evitar per se, no hay una forma preventiva de evitar el homicidio, sobre todo cuando se da entre grupos vinculados a actividades delictivas. Sí, a ver, permíteme hacer un pequeñísimo paréntesis ahí, y sí ser súper breves, porque de por sí ya ve que pues, en radio abierta eso tenemos muy poquito tiempo. Creo que eso que acaba de decir, secretario, es bien importante, porque cuando hablamos de crímenes de alto impacto que son perpetrados por miembros del crimen organizado, generalmente son planeados, es decir, hay premeditación, alevosía, ventaja, o sea, no hay manera de que ustedes se enteren hasta que ya se cometió, y eso a veces a la ciudadanía nos cuesta trabajo entenderlo, y entonces viene este discurso de, miren, no están haciendo nada, y creo que usted habrá escuchado esto 1000 veces, y es bien importante aclarar justamente cómo funciona eso, en función de lo que sí en algún momento sí podremos reclamarle a la policía o al secretario de seguridad, ¿no? Así es, fue usted muy acertado. Eso es parte que no podemos prevenir nosotros, pero sí incrementar los flujos de seguridad, de patrullaje, a través de los análisis cualitativos y cuantitativos que estamos haciendo para reforzar esos puntos donde tenemos indicios de que ahí se están cometiendo ese tipo de delitos. Y así ha resultado oportuno en las últimas semanas, como ustedes lo habrán podido observar, ¿no? Hemos detenido en flagrancia varios eventos, precisamente por eso, porque hay una cercanía en los entornos donde tenemos previsto ese tipo de eventos. Ahora, decía que cuando nos explicaba las prioridades, secretario, decía homicidios. Tenemos una estadística tan alta que cuando logran estos resultados de los primeros 50 días y nos los dan a conocer, la gente dice, claro que no. Y entonces entra el tema de la percepción. Es decir, se encuentran con unas cifras tan altas que aunque bajen los homicidios 30%, la gente seguimos pues con este miedo que usted decía, ¿no? Entonces, es un tema también muy complicado desde el punto de vista de, le insisto, la percepción. Claro, porque la percepción es comunicación. Si la comunicación siempre es en negativo, pues siempre va a haber una percepción negativa, pero también nosotros tenemos que comunicar lo positivo que hace la policía, como las detenciones, las acciones de reacción inmediata, el evitar otro tipo de riesgos. Pero la percepción tampoco es el homicidio totalmente, ¿eh? Al ciudadano el homicidio hasta cierto punto, si usted revisa que estamos en el primer nivel, en el número de homicidios, pero revisa usted la ENSO y en la ENSO no estamos en el primer nivel de percepción de inseguridad, estamos mucho más abajo. Ya, okay. ¿Sí? O sea, ahí hay un contraste que ocurre. Es interesante, claro. Entonces, lo que ocurre es eso, la percepción del ciudadano no es el homicidio, es el robo, el delito a su patrimonio, el robo del vehículo, el asalto en la vía pública, ese es el que al ciudadano realmente le afecta, y ahí es donde nosotros también estamos atacando de manera directa con una serie de operativos en las plazas, en los paraderos, pero paralelamente a las acciones policíacas estamos trabajando con las demás instancias del gobierno municipal para tomar acciones complementarias, la iluminación, el manejo de las rutas de tráfico, los asentamientos de tráfico generan la oportunidad del asalto al transportista. Entonces, es una serie de acciones que estamos analizando, cómo le vamos dando salida y alternativas de solución que impactan en la seguridad pública. Oiga, y una vez que inician estas acciones y que evidentemente van a tener, tengo entendido que esto es muy dinámico, las tienen que ir ajustando constantemente porque el crimen también reacciona y entonces pues ya no me paro acá, ahora me paro acá, ahora ya no hago esto, ahora cometo este otro crimen, etcétera, etcétera. ¿En cuánto tiempo es, realísticamente hablando, que sea posible que los tijuanenses notemos un cambio? No tendría yo una fecha exacta donde podríamos ir a partir de tal momento, no.
Yo creo que los momentos se van dando de la manera, en la propia coyuntura que vamos trabajando. El primer cambio importante en este arranque de gobierno del presidente Ismael Burgueño es la coordinación interinstitucional. Ese es el primer cambio. Usted ya ve operativos donde va la Guardia Nacional, donde va Defensa, donde va la Policía Estatal, que no tenía coordinación con la Policía Municipal, donde va la Policía Municipal, pero lo más importante, vamos acompañados del que nos da certeza jurídica, que es la Fiscalía General de Justicia del Estado. Estos operativos interinstitucionales son lo que marcan la pauta en este momento. Trabajamos en el robo de vehículos con grupos interinstitucionales, hacemos recorridos a las zonas de alto riesgo con los grupos interinstitucionales o las bases de operación interinstitucional, las famosas BOI. Entonces, yo creo que es el primer cambio importante que se nota, la coordinación interinstitucional. El segundo cambio es la confianza. Hay confianza entre las autoridades para decir las cosas, para decir, este es el punto, confío en lo que tú me dices, Policía Municipal, confío en lo que tú me dices, Defensa, confío en lo que tú me dices, Fiscalía, y vamos juntos y nos acompañamos todos en estos equipos. Tenemos algo importante. Se recuperó la Mesa de Seguridad Regional por la Paz desde el 16 de octubre. Nos reunimos cada 8 días, hacemos los análisis correspondientes y definimos las operaciones conjuntas. Ese es un primer cambio. Entonces, eso es para generar la primera fase, que es la de el trabajo conjunto del Estado en Tijuana. Ese es un primer cambio. Claro, y atenderlo literalmente todos los días. Ahora, en los últimos años se han dado muchos casos, secretario, y usted estará, estoy seguro, ya enterado de todo esto, pues esta situación de muchos policías involucrados en actos delictivos, muchos policías matándose entre ellos, o sea, de repente mataban a un policía y cuando detenían al responsable resulta que era otro policía o ex policía o policía incapacitado, y de repente se encontraron también con que había no sé cuántos cientos de policías incapacitados por el mismo doctor de manera bastante extraña. Vaya, resumiendo todo esto pues también hay manzanas podridas. Nos queda claro que también hay un asunto que implica la necesidad de limpiar la corporación. ¿Qué nos podría comentar respecto a en este momento? Que tal vez pues en el arranque también puede ser muy complicado, pero en materia de reflexión y de lo que se tendría que lograr, ¿qué nos pudiera compartir? Innegable lo que usted acaba de mencionar. O sea, es del dominio público que hay elementos vinculados con actividades delictivas. Sin embargo, nosotros tenemos que regirnos por lo que nos marca la ley. Mientras no tengamos una denuncia, mientras nosotros no tengamos un elemento que valide la confirmación de un evento delictivo, no podemos actuar. Por eso hemos pedido a la ciudadanía que con las medidas prudentes y la salvaguarda del anonimato incluso, nos denuncien aquellos elementos que incurren en acciones delictivas para que podamos tomar las acciones pertinentes. En los casos donde la Fiscalía ya trae adelantadas sus investigaciones, estamos dando todas las facilidades para que las continúen y, como ocurrió recientemente, también permitiendo que se ejecuten las órdenes de aprehensión a las cuales no nos podemos oponer. En lo interno, cada denuncia que tenemos, así sea por simple, estamos abriendo un procedimiento administrativo de manera coordinada con la síndico procuradora para de inmediato dar certeza jurídica a que se atiende la denuncia, pero también en aquellos casos, porque también los grupos delictivos tienen su metodología de actuación, claro, donde exacto, denuncian al policía con el objeto de perjudicarlo, de inmediato generar la confrontación y el derecho de contradicción para que se subsane la brevedad. Si hay elementos, los separamos de la función policial y si persisten los indicios, hasta la suspensión definitiva que genere la baja de la institución. Secretario, lamentablemente se nos acabó el tiempo, se nos quedan muchos temas sobre la mesa y varias preguntas del público, porque también nos están preguntando hasta de los Minions y ya sabe lo que pasaba aquí en la línea con la que le dicen la 20 lane y que cobraban para dejar pasar. Quisiera que también habláramos en algún momento, si nos los permite, de que para hacer toda esta labor pues se necesita presupuesto, o sea, también se necesita recurso para accionarlo, entre otras cosas. La invitación queda abierta para que regrese muy pronto y sigamos platicando con la ciudadanía acerca de estos temas. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Mucho gusto, muchas gracias por invitarnos. Estamos abiertos al momento que usted nos invite. De pedirle a la ciudadanía un voto de confianza
que tenga confianza en esta administración, que tenga confianza en su presidente, en esta secretaría que está generando cambios. Lo van a ver muy pronto. Los que viven en las zonas urbanas ya vieron un cambio en la percepción de cómo los policías vienen trabajando. Nos va a costar trabajo, también a nosotros. Estamos tratando de cambiar la mentalidad del policía entre la prevención y la proximidad. Pero estamos conscientes de que tenemos una gran cantidad de elementos tan valiosos, tan conscientes de dónde viven, porque son tijuanenses los policías. Su familia es tijuanense. Entonces ellos son los primeros que se van a sumar al proceso de cambio de cómo deben ver a la policía en Tijuana. Que así sea. Gracias, secretario. Lo esperamos de aquí de regreso muy pronto. A sus órdenes, un gusto. Es Juan Manuel Sánchez Rosales, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del 25º Ayuntamiento de Tijuana.